Mi nombre es Laura Andrea Fierro y continuando con el tema de miosinas, hablaremos acerca de las miosinas convencionales tipo 2 y la contractilidad muscular. Las proteínas de clase 2 son los principales motores para la contracción muscular. La miosina es una proteína muy asimétrica que está conformada por un par de cabezas con su sitio activo que es el ATPasa, un par de cuellos conformados por una sola hélice alfa continua y dos cadenas ligeras unidas a ellas, y una cola que es la unión de dos cadenas pesadas en forma de rizo helicoidal. Las moléculas de miosina se ensamblan de tal modo de que los extremos de las colas apuntan al centro del filamento y las cabezas al contrario del centro. Como resultado, el filamento se describe como bipolar, y esto indica una inversión en la polaridad en el centro del filamento. Por último, cabe recalcar que la formación de los filamentos se da gracias a la porción fibrosa de la cola de la miosina. Los músculos esqueléticos reciben este nombre gracias al hecho de que la mayor parte de estos están anclados a los huesos que se mueven. El músculo está compuesto de un haz muscular, el cual a su vez está compuesto de un músculo corporal, el cual está envuelto en una vaina. Este a su vez está compuesto por una fibra muscular, la cual es la célula, y aquí se pueden ver los núcleos que tiene la célula, y esta a su vez se compone de la miofibrilla, que consiste en un conjunto de líneas repetidas de unidades contráctiles que se llaman sarcómeros. Cada sarcómero tiene un patrón de bandas características que proporcionan su apariencia estirada. El sarcómero es la unidad contráctil y funcional de la miofibrilla comprendida entre dos líneas Z. Aquí se puede apreciar una ilustración de un sarcómero y a este lado una micrografía óptica de la fibra muscular. Por aquí se encuentran las bandas I, que se conocen como las bandas claras y están formadas por los filamentos finos de actina. Luego están las bandas A, que también son conocidas como bandas oscuras, que contienen los filamentos de actina y miosina. Es importante recalcar que tienen las cabezas de la miosina. Luego está la banda H, la cual está únicamente compuesta por los filamentos de miosina y es una zona más clara en comparación a la zona oscura, ya que no contiene las cabezas de miosina. Por otro lado está la banda M, la cual se encuentra en todo el centro del sarcómero y posee dos proteínas que sirven para la organización y el alineamiento de los filamentos gruesos de miosina. Finalmente están las líneas Z, que representan los límites del sarcómero y puntos de anclaje para la miosina y la actina. En el músculo esquelético están presentes dos tipos de filamentos, los delgados y los gruesos. En el delgado está presente la actina, la tropomiosina y la troponina. La tropomiosina es una molécula alargada, la cual se ajusta con firmeza en las hendiduras dentro del filamento. La troponina está dispuesta sobre el filamento y es la que establece el contacto entre la actina y la tropomiosina. Por otro lado está el grueso, el cual está conformado únicamente por las moléculas de miosina 2. Ahora hablaremos de cómo funcionan los músculos estirados. Los músculos estirados funcionan por acortamiento. Anteriormente se habían hecho algunas observaciones, como cuando una fibra muscular se acorta, la banda A de cada sarcómero conserva una longitud constante, en tanto las bandas H e I disminuyen de anchura y luego desaparecen del todo. Conforme al acortamiento aumenta, las líneas Z de ambos extremos de los sarcómeros se mueven hacia adentro hasta que tocan los bordes extremos de la banda A.
Ya con base a estas observaciones, dos grupos de investigadores británicos postularon el modelo del filamento deslizante, el cual dice que el acortamiento de los sarcómeros individuales no se da al acortamiento de los filamentos, sino al desplazamiento entre ellos. El desplazamiento de los filamentos delgados hacia el centro de los sarcómeros produciría el aumento observado en la superposición de los filamentos y la disminución de las anchuras de la banda I y H, como se muestra en esta micrografía electrónica. Después de la formulación de la hipótesis del filamento deslizante, la atención se dirigió hacia las cabezas de las moléculas de miosina como los componentes generadores de fuerza de fibra muscular. Durante la contracción, cada cabeza de miosina se extiende hacia afuera y se une con firmeza al filamento delgado, con lo que se forman los puentes que se ven entre los dos tipos de filamentos mencionados al principio. En busca de comprender cómo una sola molécula de miosina puede mover el filamento de actina unos 10 nanómetros aproximadamente en un solo consumo de energía, en 1993 se realizó una hipótesis para explicar este mecanismo de acción. En esta hipótesis, la energía liberada por el ATP induce un pequeño cambio en la conformación dentro de la cabeza de miosina, mientras aún permanece unida con fuerza al filamento de actina. El pequeño movimiento dentro de la cabeza se amplifica después con el balanceo del cuello helicoidal alfa adyacente. Esta hipótesis insinúa que el cuello de la miosina actúa como una palanca rígida. Ya con los conceptos e hipótesis mencionados anteriormente, continuaré explicando el mecanismo de contracción muscular. Este ciclo comienza cuando una molécula de ATP se une a las cabezas de miosina. Este es un fenómeno que induce la disociación del puente que forma con el filamento de actina. En el paso 2 se produce una hidrólisis, el cual ocurre antes de que la cabeza de miosina establezca contacto con los filamentos de actina. Los productos de esta hidrólisis son ADP y fosfato orgánico, los cuales permanecen unidos al sitio activo de la miosina, es decir, la ATPasa, mientras la proteína completa absorbe la energía que se va a liberar en esta hidrólisis. En este instante, el puente se halla en estado energético gracias a la energía absorbida anteriormente. Aquí la miosina establece contacto y se une con el filamento de actina. Esto es análogo a un resorte estirado, el cual es capaz de realizar un movimiento espontáneo. Al unirse la miosina con la actina, esta va a liberar un fosfato orgánico, el cual estaba unido a la miosina. Y esto desencadena un gran cambio conformacional en la cabeza de la miosina, impulsado por la energía que se va a liberar por el fosfato orgánico. Gracias a este cambio conformacional, el movimiento del filamento de actina hacia el centro del sarcómero se da a partir del pulso de energía de la cabeza de miosina. Ahora, el ADP se va a liberar y se une una nueva molécula de ATP, la cual le da comienzo nuevamente al ciclo. Pero, ¿qué pasa cuando no se une la molécula de ATP? Si esta molécula de ATP se ausenta, la miosina permanece unida con fuerza al filamento de actina y la incapacidad de los puentes de miosina para desprenderse en ausencia de ATP es la base de la condición conocida como rigor mortis. Esta es la rigidez de los músculos que sigue a la muerte. Por último, les hablaré cómo se estimulan las células del músculo esquelético. Las fibras musculares se organizan en grupos llamados unidades motoras. Todas las fibras de una unidad motora están inervadas por ramas de una sola neurona motora y se contraen en forma simultánea cuando reciben el estímulo de un impulso transmitido por esa neurona.
El punto de contacto del extremo de un axón con la fibra muscular se llama unión neuromuscular. Esta unión es un sitio de transmisión del impulso nervioso del axón a través de las hendiduras sinápticas hasta la fibra muscular y cuya membrana plasmática es también excitable y capaz de conducir un potencial de acción. Existe un sistema de membranas citoplasmáticas que conforman el retículo sarcoplásmico. Esta contiene moléculas de ATPasa calcio 2+, cuya función es transportar el calcio fuera del citosol y hacia la luz del retículo sarcoplástico, donde se almacena hasta que se necesite. Los niveles de calcio dentro del citoplasma de una fibra muscular son muy bajos en el estado relajado. Cuando llega un potencial de acción a través de los túbulos transversos, los conductos de calcio de la membrana del retículo sarcoplástico se abren y el calcio sale del compartimiento. Como resultado, los niveles de calcio se van a elevar. Los iones de calcio que se van a liberar se unen a la troponina, que provoca el desplazamiento de la tropomiosina, y esto deja libre el sitio activo de la actina para que la miosina se pueda unir a esta. Finalmente, el proceso de relajación puede considerarse una competencia por el calcio entre la proteína de transporte de la membrana del retículo sarcoplástico y la troponina.